Voy a explicar el funcionamiento del primer amplificador electrónico, la válvula triodo, de los tubos de vacío. Pero previamente a eso tenemos que ver la válvula diodo y el efecto Edison, que fue lo que le dio lugar. El efecto Edison tuvo que ver con algo que Edison descubrió, pero él personalmente no lo vio como una oportunidad, raro en la personalidad de Edison, que le buscaba provecho a todo, sino como un defecto. Básicamente el efecto que detectó Edison era que sus lamparitas se ennegrecían, el vidrio, y el proceso por el cual eso se producía tenía que ver con que cuando un filamento, un material, un material conductor se calienta, algunos electrones escapan. Si el conductor está frío, los electrones están dentro del conductor, no pueden salir. Cuando el conductor levanta bastante temperatura, algunos electrones salen disparados. Obviamente, en el momento en que el electrón se aleja un poquito, hay un electrón menos en el material, con lo cual hay una diferencia de carga y vuelve a caer. Es como si fuera, yo a veces lo llamo en broma, efecto pochoclo. El conductor caliente hace que salten y regresen, salten y regresen. Eso genera que alrededor del conductor se forma lo que se denominaba una nube electrónica. El problema que tenía Edison es que sin darse cuenta al principio, si esa nube electrónica estaba muy cerca del vidrio, terminaba ennegreciendo el vidrio por fenómenos de tipo químico un poco más complejos, que no detallo aquí. Por eso sus lámparas tenían, incluso las primeras tenían más forma de esfera y el filamento estaba en el medio para que no hubiera ese ennegrecimiento que se producía en la lámpara. Ese era el efecto. Ahora, ¿qué pasó? Que poco tiempo después de esto, en 1904, Fleming le encontró una utilidad a ese tema que Edison había tratado de evitar. O sea, él detectó el fenómeno y hizo lo imposible para que el fenómeno no le molestara. La cuestión es la siguiente. Si hay un momento, acá hay un circuito, miren solamente el circuito que tiene las bolitas girando, que serían los electrones. Fíjense, la positivo de la pila hasta acá, la corriente tiene sentido contrario, por convención histórica. El tema es, si hay un filamento que se calienta ahí, obviamente todo el cable se podría calentar, pero normalmente el cable es grueso, el filamento finito a propósito para que se caliente eso y sea lo que emite luz. Alrededor se genera una nube electrónica. Lo que se dio cuenta Fleming es que si le agregaba una especie de apéndice a este circuito, otra parte, aquí hay una conexión adicional, una pila. Está raro el modo en que se ve en este dibujito, en esta animación, pero habría un positivo en esto que se va a llamar la placa. Los electrones de la nube electrónica, si no hay nadie que los jorobe, vuelven a caer al filamento y yo no me doy cuenta, excepto que se ennegrecía el vidrio, no pasa nada. Pero si yo le pongo una placa cercana con carga positiva, algunos de esos electrones de la nube pasan y por lo tanto circulan por acá. Eso quiere decir que hay una corriente chica, va a depender de un montón de cosas, pero hay una corriente circulando por acá. Ahora, el tema es que lo que se dio cuenta Fleming es que esto solo sucedía si la placa era positiva. Si esta placa, si yo voy bajando la tensión a cero, claramente no le va a afectar o no le va a importar. Y si la vuelvo negativa, repele a los electrones, con lo cual en esta rama vertical de acá, habría un momento que sí hay alguna corriente, que es cuando la placa es positiva, y otro momento donde no hay corriente, cuando la placa es negativa, y dijo, uy, eso podría ser un diodo. Lo cuento de un modo, no es que el diodo estuviera pensado antes, pero podría ser algo que permita circulación en una dirección y no en otra. Es un poco raro el sistema. De hecho, acá lo estoy mostrando como lo que fue posteriormente. En lugar de ser un apéndice del mismo circuito, es como que son dos circuitos. Hay un circuito que se encarga de calentar un filamento y después hay un metal cerca que se lo llama emisor. En muchas válvulas posteriores a la inicial de Fleming esto estaba separado. O sea, separado, están muy juntos, pero digo, son dos elementos distintos.
El emisor es un metal que se calienta por estar cerca del calentador, que básicamente sería una especie de estufa. Como está caliente, emite nube electrónica. El calentador también, ¿no? Pero esta nube electrónica que está largando el emisor es atraída por el positivo de la placa y por lo tanto por acá hay circulación de corriente. Sin embargo, si yo invierto esta pila lateral y la pongo al revés, como en ese caso la placa quedaría negativa y positivo el emisor, el calentador sigue entregando calor. Pero resulta que el emisor ahora, debido a la pila esta, tiene carga positiva, o sea, tiene defecto de electrones, con lo cual si se forma alguna nube electrónica es muy chiquitita y muy débil. Y encima la placa los repele, con lo cual no circula carga. Si uno se concentra solo en esto, fíjense, esta pila positiva circula corriente por acá, esta pila invertida y no circula corriente por acá. Con lo cual ese es el efecto diodo que vamos a ver en Falstaff enseguida. Lo que puedo mostrar primero es si yo busco, por ejemplo, en Wikipedia, diodo de vacío, para que vean, acá está la lámpara, de hecho aprovechaba toda la tecnología de la lámpara, y este es el símbolo electrónico. En los circuitos electrónicos de la época era la placa, y aquí estaría el caso donde está el calentador y el emisor separado, y este es un caso más simplificado, a veces el dibujo es simplemente donde el propio filamento actúa de calentador. Así que después, en muchos casos, el calentador ni siquiera se dibuja, o sea, va a haber una placa arriba y un emisor abajo, y eso va a ser el diodo. Bien, veamos en Falstaff. Bien, aquí tengo el modelito en Falstaff. Hay diodo, en realidad no hay diodos, pero si un triodo yo lo dejo con la placa sin tensión, con la línea intermedia, perdón, no con la placa, con la grilla, que lo voy a discutir después, pero tiene solo triodos, pero vamos a poder ver su funcionamiento. Acá en colección de dispositivos, triodos, triodo, aquí, no sé por qué no me lo tomó. Dispositivos, triodos, triodo. Es que me toma el modelo, claro, me lo trae directamente. Bueno, me trae el triodo. De ahí el elemento, si no lo copio y lo pego. O sea, estos son ejemplos de circuitos. Tendría que buscar en dibujar. Analógicos e híbridos, acá. No. Digitales, puertas lógicas, componentes activos, diodo, túnel, triodo, acá. Era ese. El otro era, bueno, el tema es, tengo que dejar la placa sin conectar o conectada a masa, dado que acá está masa también el de abajo, para simular el diodo, que es lo que me interesa ahora. Acá tengo una pila, una batería, una pila de continua, un circuito. Uno de los puntos está masa para que esté 0 volt, o sea que la línea es intermedia, que por ahora está molestando, es como si no existiera. Si pongo esto a iniciar, lo que se ve ahí es que efectivamente, bueno, hay una circulación, no hay ninguna ciencia por ahora. El tema es que si yo invierto esta pila, si yo la doy vuelta, pongo acá el negativo y abajo el positivo, no circula corriente. Y entonces, qué feo que una vez que me los conecta, pero lo voy a ver si lo puedo sacar. Sí, ahí está. Lo que voy a hacer, la vuelvo a poner positiva y sí circula. En el anterior, creo que si no, capaz que una mínima corriente debería haber circulado. Vamos a volver a poner. Ahí sí sé que quedó funcionando. Claro, hay una corriente mínima de 5 microamperes que es por un escape de alguno de esos electrodos. Pero vamos a volverlo a poner como estaba. O genero una nueva. Y ponerle una alterna. Si yo ahí en lugar de la continua, eso lo puedo o lo busco, pero si no acá forma de onda, ahora le digo quiero que sea alterna. Y vamos a ponerla que sea lenta si llegamos a ver los cambios. Dieger no lo está haciendo en tiempo real en ningún caso. Pero ahí ven que durante un momento circula corriente y cuando se invierte ahora
hay microamperes, o sea, es prácticamente nada. Cuando está en rojo la línea de arriba, casi no hay movimiento de esas carguitas, y después pasa a varios miliamperes. Ahí estaría funcionando como diodo, en el sentido de que deja circular, pero para hacerlo más notorio como diodo, vamos a agregar una resistencia que nos permita ver eso como una tensión, incluso determinarla, medirla, así que vamos a detener esto, y acá este cable lo voy a quitar. Vamos a poner ahí dibujar salidas y etiquetas, un voltímetro sonda, que lo voy a poner acá, y vamos a poner, aprieto la R y dibujo una resistencia. No la vamos a hacer muy grande para que todo el proceso posterior se tenga resultados razonables de lo que quiero ir mostrando. Y pongo con W, wire de cable, tiro cable acá, si no lo busco en dibujar, está todo eso ahí. Como esto va a ser alterna, vamos a ir viendo cómo cambia eso. Fíjense, la fuente es inmensa, es de 500 volts, porque como los triodos después trabajaban con alta tensión, ya lo hice acá de ese modo. Pero la tensión que cae ahí no llega tanto, pues está el diodo en el medio, por cómo lo estamos haciendo funcionar, pero básicamente el proceso que estamos viendo es que acá sí habría una tensión que en algunos momentos llega a muy pocos microvolts, pero para hacerlo más notorio, vamos a mirarlo, lo veo en el osciloscopio. Corriente y tensión, vamos a hacer que solo muestre, que sea lo menos confuso posible, quito mostrar corriente, y ahí se ve que efectivamente la tensión, si yo comparo con esta, la tensión de entrada es senoidal, podría ahí también mostrar solamente la corriente. Bueno, quedan superpuestas los dos gráficos, así que ahí apareció. Propiedades. Vamos a que no muestre la corriente por ahora. Hay una tensión senoidal a la entrada, esta es la entrada, y a la salida, que sería esta de acá, estoy graficando la resistencia, ¿sí? Y tengo solo la parte positiva. Así que ese sería el funcionamiento de un diodo. El diodo no tenía ni siquiera la intención de amplificar. Lee de Forest, unos pocos años después, se le ocurre hacerle una modificación al diodo, agregar algo en el medio entre la placa, que era la de carga positiva cuando está el diodo en directa, cuando funciona, y el emisor. Una rejilla o grilla, como si fuera una especie de mosquitero, al cual le iba a aplicar pequeñas tensiones. Él pensó, cuando lo hizo, lo patentó en 1907, el otro era en 1904, son realmente muy pocos años de diferencia. El tema es que él lo pensó para radiofonía, para audio en radiofonía, y uno de los nombres que decidió ponerle en ese momento era audión. Luego, con el tiempo, sobrevivió el de válvula triodo. Siendo que la otra era diodo, esta tiene un nuevo elemento que es triodo. Diodo por cátodo y emisor, y la parte calentador la olvidan, sé que son dos las conexiones importantes, y acá se agrega una tercera conexión importante que es la grilla o rejilla. Lo que hace él es esto. Esta era la placa del diodo, este era el emisor, con la pila así estaría con la placa positiva, que es correcto porque atrae electrones, estaría en directa el diodo, y el calentador abajo, que después ni siquiera se lo dibuja. Él agregó esta grilla, es la rejilla, ahí estamos viendo solamente esquemático, que es un mosquitero en el medio, mucho más cerca del emisor normalmente. Si yo le pongo una pila en sentido invertido acá, o sea, cargo negativamente la grilla, lo que la grilla va a hacer es trabar el paso de estos electrones, los de la nube. Los de la nube eran atraídos por la placa, pero si hay algo en el medio que los apantalla porque es negativo, la idea sería que si la pila esta de acá está en cero, o sea, en cero es al mismo nivel que el emisor, entonces solo habría un efecto de molestia a los electrones que viajen cuando chocan con la rejilla, pero hay más agujero que conductor, pensándolo así, con lo cual tenderían a pasar como si no pasase nada. Ahora, si de repente
esto adquiere carga negativa, apantalla o frena en parte la tracción y con un valor de tensión determinado, negativo, hace que los electrones, la nube de electrones se mantenga cerca del emisor y no llegue. Entonces, para el diodo va a estar siempre, el diodo que forma parte de base, que está en negro acá, es siempre positivo y se le agrega otra fuente que la vamos a hacer variable. Acá hay un esquema como para entender la idea de base. Es este esquemita está tomado de un antiguo video de explicación de la válvula. Hay una serie de monitos tirando piedras hacia este blanco. La cantidad de energía que pega en el blanco es tanta como la cantidad de monitos que haya tirando piedras. Acá hay uno solo, acá abajo, que lo que hace es abre y cierra una especie de persiana americana. Sería el equivalente a la reja. El tema es que cuando el mono cierra la persiana, acá no pega nada, cuando la abre pega mucho, y la idea de amplificación va a ser la cantidad de energía que entrega este mono. Todo esto lo olvidamos por ahora, va a ser la energía, la fuente de energía externa, pero con poca energía, que es la que necesita para mover la palanca, genera que de repente haya muchas piedras pegando o pocas piedras. Esa es la idea general del funcionamiento de la amplificación. El esquema va a ser este, a veces el calentador no se dibuja, entonces va a haber un cátodo, que es el emisor, puede tener el nombre de filamento incluso en algún caso, pero después adoptó ese nombre de cátodo. La placa, técnicamente se va a llamar ánodo, y la rejilla. Acá hay un formato, a veces la rejilla no es realmente un mosquitero, sino que es simplemente un cable enrolladito, depende de cuestiones de fabricación. Y la idea de por qué puede amplificar mucho es que el valor negativo de este puede ser mucho menor que el del positivo de la placa para apantallarlo, sobre todo dependiendo de la distancia a la que uno coloque la grilla, con lo cual si la pongo más cerca es claramente que con poca tensión negativa acá apantallo mucha positiva de allá, y veremos ahora en la simulación cómo es que esto termina funcionando. Vamos al Falstad nuevamente. Lo que vemos acá es lo que habíamos dejado. Vamos a quitar los gráficos, en todo caso los genero nuevamente para que me queden incluso ordenados. Yo ahí tengo el caso donde tengo una alterna, así que esto lo vamos a volver a convertir en una continua. Editar o doble clic y le digo no, continua. De 500 volts, sí, porque eran valores altos los que terminó usando la válvula por motivos que no estoy comentando acá con detalle. Pero fíjense, acá tengo una tensión de 500 volts, acá solo 33, se puede cambiar. De hecho, si esta resistencia aumenta suficientemente, ese nivel aumenta. Porque lo que define es básicamente que es una corriente semiconstante. Entonces llega a los, en este caso, 16,5 mA. Comento por las dudas también cómo hago para ver ahí directamente sin poner un amperímetro. Cuando yo voy a un cable y le pongo editar, me aparece si quiero que muestre la corriente que está pasando por ese cable. Así que ya lo estoy viendo derecho ahí para que sea más claro. Lo que agregué es un elemento muy interesante acá, a ver si en fuentes tengo una opción de tensión de fuente variable. Fíjense, entradas y fuentes. Una tensión variable es simplemente un cablecito, pero la ventaja es que acá me permite variarla con una corredera. O sea, es como si hubiera una pila puesta a masa, no va a mostrar la pila. Entonces lo de acá es como una pila que está conectada también a masa, pero es variable. La ventaja es que la varío muy fácil de acá. Entonces si yo la llevo, y le pongo cuando hago doble clic entre cuánto y cuánto quiero que varíe, acá quiero que varíe entre -8 y 0. ¿Por qué? Porque cuando la placa está en cero respecto del emisor, del cátodo, y en ese caso es como si no existiera esto, actúa como un diodo indirecta. Cuando la rejilla empieza a ser negativa, va a empezar a frenar, entonces solo me interesan los valores negativos en principio. Le voy poniendo valores negativos y fíjense cómo la corriente va bajando, hasta que llega un momento que llega a algunos microamperes y a partir de ahí casi no baja. De hecho, hasta ahí se mantiene constante en 5 microamperes. Así que hay un tope. Hasta cierto valor, si es más negativo, o sea, una canilla cerrada, si la cierro más ya no tiene sentido. O sea que una vez que apantalló lo otro, queda totalmente impedido el paso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ahora vamos a probar de ponerle acá una fuente variable. ¿Por qué?
Sabemos que con 0, lo que estoy logrando es que una variación acá, fíjense, desde 0 hasta menos 5, logro una variación acá de 33 hasta unos pocos milivolts. Puedo graficar estas dos cosas. Vamos a ver si View in Scope y View in Scope. Y las superponemos. Combinar me muestra las dos juntas. Es una tensión. Fíjense que cuando yo el valor de la tensión de grilla o de rejilla, la llamo aquí, tiene este valor chiquitito, esta tiende a 0. Pero cuando lo llevo acá, tiende al valor máximo. El tema es que si yo hago una oscilación acá chiquitita, la estoy haciendo a mano, variando la tensión, eso como si fuera una pila variable, el efecto sobre la resistencia que puse ahí es muy grande. Esa es la idea de amplificación, que es la que va a terminar funcionando. Entonces vamos ahora a cambiar para agregar una fuente de alterna. Voy a quitar esa tensión variable que agregué acá. Ahí está. Vamos a quitar el gráfico, lo volvemos a hacer porque ya no estoy seguro por el scope que me quedó indicado. Entonces seguimos manteniendo el diodo de base en directa. Y acá vamos a agregar una fuente alterna, pasa que voy a tener que mover este cable. Si vamos a poner cable para poder poner la fuente entre la masa, acá voy a pongo una de continua, es más fácil que buscarla y cambiarla acá, de alterna. Y como más o menos en 5 paraba, vamos a ver que la tensión de variación sea 2.5 y acá un offset la idea es, va a tener 2.5 hacia arriba y hacia abajo del punto de offset, la fuente. Entonces le pongo en 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señal va a ir, su equilibrio está en menos 2.5 y sube 2.5, o sea, hasta 0 o baja 2.5 hasta menos 5, porque yo quiero una fuente negativa. Para que eso se entienda lo vamos a ver. Si voy acá, View in Scope, ven que la fuente está yendo desde menos 5 a 0. Así como la puse. Entonces, en el momento en que la fuente se pone negativa acá, la corriente baja mucho, a microamper. Y cuando la corriente se pone positiva, circula. Entonces estoy logrando algo muy particular, que es que esta fuente, que entre extremos oscila 5 volt, menos 2.5 y más 2.5, alrededor de menos 2.5, es casi un trabalenguas, pero la oscilación total de esta fuente son 5 volt. Hacia uno de los lados. Su valor pico a pico, son 2.5. Su valor pico a pico sería de 5 volt en total. Y acá estoy teniendo una variación que llega hasta los 30 en algún momento y a 0. O sea, su valor pico a pico es 30. Está amplificando unas 6 veces. De hecho, podemos mirar esto. View in Scope. Y combinamos los gráficos. Si combino los gráficos veo que una variación, la variación esta es la de abajo, ahora se puso en celestita, estaba en verde cuando no la tocaba. Una oscilación de 5 volt pico a pico termina generando una oscilación de 33 pico a pico, con lo cual es un poquito más de 6 veces de amplificación. Esa es la idea del principio de base. ¿En qué sentido? Muchas de estas partes ya no se van a dibujar. Por ejemplo, esta pila, en lugar de ponerla así, suele dibujarse, este cable se saca en los circuitos que van a seguir y se coloca una fuente de tensión de las que se llama de un terminal, que simplemente es esto. Es lo mismo que la pila, pero acá le voy a poner en lugar de 5, 500, como estaba antes. Y ahí tenemos lo mismo que antes, pero el dibujo molesta menos. Entonces es común después en los circuitos hacer que haya una conexión que diga 500 volt ahí, está esta resistencia, y acá sería, esta es mi entrada y esta es mi salida. Ahora sí, hay algo molesto. La entrada no es una senoidal que esté centrada en el origen y la salida tampoco es una senoidal. Se logra amplificación, pero todavía hay que corregir. Bueno, de ahí viene el gran lío de lo que se conoce como los circuitos de polarización de la válvula. De hecho, si yo voy a Falstad y le pido que me muestre un ejemplo,
Vamos a abrir uno nuevo para Falstad. Si yo parto de ahí, voy acá y en los ejemplos, colección de dispositivos, me voy a... no, el amplificador operacional, antes lo encontré de una... Triodo, cierto, amplificador. Ven que tiene un montón de cosas alrededor. Tiene este capacitor, tiene esta... Y la salida está sobre esta resistencia colocada ahí. ¿Para qué es eso? Para que efectivamente me acomode las señales. Ahora, de lo que teníamos nosotros, que era una fuente rara puesta entre la grilla y masa, pero tenía que ser siempre negativa, lo cual nos obligaba a correrlo. Y la salida, bueno, con todo este agregado, que no lo estudiamos en esta materia, esto se llama circuito de polarización de la válvula triodo, es cómo acomodo la señal, pero la lógica es de, acá hay una entrada de 500 milivolts, que es esta, y una salida de 2,87 volts, que es esta otra. Las vamos a combinar los gráficos para que se note. Y efectivamente, excepto quedan invertidos, por esto del lío que pasaba, que cuando es negativo deja pasar el otro, pero fuera de quedar invertidos en fase, hay una amplificación de varias veces.